Esto es además algo que está empezando a ocurrir en el resto de ciudades, pero ¿usted cree que se puede hacer algo desde el ayuntamiento también? Claro que sí, o sea, nosotros ya le digo, hemos hecho un punto de inflexión, hemos puesto toda la maquinaria del ayuntamiento a hacer vivienda pública, ¿no? Entonces, en el mandato anterior había un promedio de 300 viviendas por año, nosotros queremos llegar a 800, ¿no? O sea que hemos aumentado muchísimo la producción de vivienda pública, pero claro, todo el parque de vivienda pública que tienen otras ciudades europeas, porque en el norte de Europa, en Berlín, en París, lo normal es tener un 15, un 20, un 30% de vivienda pública de alquiler social, y aquí estamos alrededor de un 1, un 1,5%, o sea, unas cantidades ridículas. Entonces, por mucho que tú hagas desde el ayuntamiento en este caso, no recuperas lo que no se ha hecho en décadas en un mandato. Por eso hay que hacer mucho más y hay que cambiar la regulación, hay que dar una seguridad al alquiler para que de repente no hayan esos precios desorbitados, porque claro, Barcelona es una ciudad global, ¿no?, que tiene muchos visitantes, ya sea por turismo, ya sea por trabajo, nos gusta que nos visiten, pero claro, si eso genera una especulación masiva con fondos de inversión globales que no están en las competencias municipales, que hacen subir los precios, necesitamos algún mecanismo de regulación, y eso se está haciendo en ciudades como París, como Berlín, que tienen un índice de precios público, que tiene un límite de precios máximos, es decir, existe una libertad de mercado, pero lo que se considera un precio prohibitivo... se limita el máximo del precio claro, del alquiler. Se dice lo que se considera que es prohibitivo, que en aquella zona, por la demanda que hay, por la capacidad de renta, etcétera, o sea, con un indicador muy bien hecho, ¿no?, muy bien documentado y muy exhaustivo, pues se dice lo que sería un precio máximo en esa zona, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues la Administración puede actuar si se superan esos máximos, ya sea con incentivos a aquellos que lo ponen por debajo, ¿no?, que se puede incentivar en positivo, o también penalizando en negativo con sanciones u otro tipo de penalizaciones, porque de alguna manera tiene que haber intervención pública cuando hablamos de un derecho fundamental, porque si no, insisto, es que la ciudad no se puede quedar sin ciudadanos. Una solución, desde luego, hace falta, porque este es un problema que no afecta solo a Barcelona, sino a prácticamente todas las principales ciudades de España. Le quiero preguntar por una iniciativa en la que el Ayuntamiento de Barcelona ha participado y que es novedosa. Tiene que ver con los manteros, el famoso... personas que ponen el tomate y venden sus productos. Han hecho una cooperativa para vender productos. Vamos a hablar sobre todo del tema de la ocupación, que ha sido noticia en las últimas semanas, porque, bueno, ella, Ada Colau, ha pasado en pocos años, lo decíamos, de encabezar protestas sociales a ser, pues, la gestora de muchos de esos temas. Es el caso, por ejemplo, de las viviendas privadas y la ocupación de algunas de ellas. El equipo de la alcaldesa mandó hace unos días una circular, esta circular que pueden ver aquí, a la Guardia Urbana, para que eviten los desalojos ocupas si no hay una orden judicial que así lo ordene. Dice: evitar cualquier tipo de desalojo, cierre de puertas o cambio de cerraduras, un mensaje contra empresas privadas, por ejemplo, como Desocupa. Son empresas que contratan a los propietarios de los pisos ocupados para que desalojen a los ocupas. Practican unos 20 desalojos a la semana. La PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, ha llegado a decir que son una mafia, y así lo ve ella, Ada Colau. Lo que evidentemente es intolerable es que hayan empresas privadas que se tomen la justicia por su mano. Uno de los sindicatos de la Guardia Urbana, aquí lo tienen, está en contra. Ciudadanos también acusado, y el Partido Popular han acusado a Ada Colau de proteger a los ocupas. Albert Rivera le mandaba justo ayer, el viernes, este mensaje. Porque a pesar de la alcaldesa, a pesar de la mala gestión, a pesar de la cruzada contra los hoteleros, las terrazas, las empresas, el empleo, a pesar de eso, esta gran ciudad se va a volver a levantar. Bueno, lo cierto es que la relación con ellos, con Ciudadanos, con los de Albert Rivera, no es muy fluida. Albert Rivera ha dicho que es enemiga de los empresarios por poner límites a la construcción de nuevos hoteles en Barcelona. Ada Colau ha defendido además siempre el derecho a decidir de los pueblos, también de Cataluña en este caso. De honor, aquella que le dio en su día y que luego le retiró. Bueno, ha sido absuelta por la vía penal, ¿no? Pero sí, por la vía penal. Pero igualmente se le siguen atribuyendo una serie de temas que quedarían en lo civil, digamos, no en el tema penal. Responsable solo a título lucrativo, digamos. Nadie ha planteado ni ha solicitado el hecho de restituir esa medalla. O sea, a día de hoy nadie ha planteado ese debate, y yo, como ustedes saben, soy crítica con el resultado de ese juicio, porque creo que es una de las demostraciones de la desigualdad de la justicia, ¿no? De que en una cuestión donde hay unos hechos probados, no, porque si no, no me atrevería yo a juzgar a nadie, ¿no? Pero donde hay unos hechos probados,
pues que alguien, por ser quien es, acabe absuelta y su marido pues con el rastro, no sé, creo que es cosa suya. Si tiene derecho a hacerlo, tiene derecho a hacerlo, y por lo tanto ahí no me pronuncio, ¿no? Creo que no me compete a mí. Sobre el tema de la medalla de la ciudad sí que es competencia nuestra, ¿no? Y creo que no hay motivos para volverla a dar. O sea, una cosa es que se retirara, es que tampoco creo que haya motivos para volverla a dar, ¿no? Confesó usted hace ya meses, me parece, alcaldesa, que en un encuentro en el mundo judicial había sufrido una especie de acoso sexual. Es decir, había habido gente... Yo no lo definí como acoso sexual, ¿eh? Lo definí como una intimidación, como una situación de agresión verbal, digamos, ¿no? De intimidación. Bueno, intimidación o agresión verbal, sí. Mi pregunta es, digamos, ¿por qué no lo denunció en su día? ¿Por qué no dio los nombres, como por ejemplo hizo la responsable de Podemos en Andalucía, para que esto no pudiera volverse a repetir? Quiero decir que no sé si no ha pensado que quizás sea mejor dar esos nombres para que esos temas no se repitan, y si eso se los ha vuelto a encontrar alguna vez después de aquello. No me los he vuelto a encontrar, de hecho no conozco sus nombres, la verdad, porque era una situación donde había muchísimos fiscales, y debo decir además que no tengo nada en contra de la asociación de fiscales, al contrario, fue todo el mundo exquisito y se portó todo el mundo estupendamente, y por lo tanto no quisiera en ningún caso criminalizar al colectivo, ¿no? Y fue el caso de dos personas en concreto, dos hombres en concreto, que bueno, se tomaron la confianza que nadie les había dado, hicieron una serie de comentarios absolutamente fuera de lugar, y punto. Claro, y si una alcaldesa no se atreve a denunciar esto públicamente, no, pero lo he explicado públicamente, lo he explicado públicamente, que me parecía lo más importante a nivel pedagógico, ¿no? Lamentablemente las mujeres este tipo de situaciones las vivimos cotidianamente desde que tienes conciencia, vamos, o sea, que yo ni siquiera sabría contar las veces que me he encontrado en situaciones como esta, y mucho peores como esta, que me pasaba mucho más antes de ser alcaldesa que ahora que soy alcaldesa, ¿no? Entonces, como sí que soy consciente de que siendo alcaldesa me encuentro con estas situaciones, pero ni mucho menos son lo más grave que le pasan a las mujeres habitualmente, o sea que normalmente una mujer, por ejemplo, que sea anónima, que esté en condiciones de inferioridad en su trabajo, que dependa de ese trabajo para sobrevivir, que tenga unos hijos que criar, va a estar en una situación de infinita, mucha más vulnerabilidad. Lo digo por el incidente que hubo en aquella... Pues la verdad es que he tenido siempre una relación cordial con los representantes del Ejército en Barcelona desde que soy alcaldesa, con el teniente general Álvarez Espejo, que acaba ahora de retirarse. Hemos tenido varias reuniones, nos hemos encontrado en un montón de actos, y hemos tenido siempre una relación absolutamente cordial y más que respetuosa, insisto, sino cordial, ¿no? Y en todo caso lo que usted hace referencia es a la noticia que se generó, ¿no? Que eso sí que no lo controlas, la noticia que se generó a raíz del Salón de la Enseñanza del año pasado. Usted dijo no son bienvenidos. No dije exactamente eso. Bueno, porque no, es que luego se interpretan las cosas, y yo lo que me limité es de forma absolutamente respetuosa, además está grabado, o sea que se puede comprobar, ¿no? Y de hecho los propios representantes militares lo explicaron así después, ¿no? Lo único que hice fue transmitirles que desde el respeto absoluto a la institución, pero desde el Ayuntamiento de Barcelona, no desde mi persona ni desde el Gobierno, desde el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, por la votación de la mayoría de los grupos municipales, igual que el Parlamento de Cataluña, se habían aprobado mociones donde se había trasladado a la Feria de Barcelona la petición de que se separen las cosas, porque es una demanda histórica en la ciudad de Barcelona, sobre todo de la comunidad educativa, de los movimientos pacifistas, pero es muy amplia y con mucho consenso en la ciudad, que se dice que en un espacio dirigido a la educación y a menores es mejor separar eso del ejército, ¿no? Y luego habrá diferentes opiniones, a gente que le gustará más el ejército, le gustará menos, o sea, habrá de todas las opiniones, pero hay un consenso muy amplio y de ahí surge la petición, surge de la comunidad educativa, no surge del ayuntamiento. Entonces, lo único que yo les dije es, acabamos de aprobar, porque eso acababa de pasar en el ayuntamiento, en todo caso, digamos, se me puede acusar de ingenua o de sincera, ¿no? Porque acabábamos de aprobar eso en el ayuntamiento, entonces me encontré con ellos y les dije, oiga, mire, yo no tengo ningún problema con usted, pero tiene que saber que hemos trasladado esta petición porque se ha aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Y simplemente fue eso. Luego de ahí hubo quien lo quiso sacar de quicio, decir que esto era el gran conflicto mío personal, ¿no? con el Ejército, y bueno, se generaron titulares que creo que no respondían a la realidad. Quería preguntarle sobre la realidad política catalana, que ya sabe usted que en el resto del país pues preocupa mucho, ¿no? Por la situación en la que está el tema del soberanismo, el proceso, etcétera. Usted votó en el referéndum, que se llamó referéndum del 9N. Usted votó. ¿Votaría usted si se convoca otro referéndum que no tenga las bendiciones del Gobierno central?
Yo desde luego iría a votar en un referéndum, por supuesto. En un referéndum iría a votar, espero votar, quiero votar. En un referéndum como el 9N. Claro, pero entonces es otra cosa, claro, ¿no? Ese es el lo que tema, pregunto, que es claro. el debate que tenemos también ahora en Cataluña, Claro. ¿no? Que el tema es que está clarísimo que la principal responsabilidad de la situación actual, estoy convencida que es el bloqueo por parte del Estado, que no ha ofrecido ninguna alternativa, que ha hablado de diálogo, pero no ha presentado absolutamente ninguna propuesta. En Cataluña somos un 80% de la población que estamos de acuerdo con hacer ese referéndum y no hay manera de que se desencalle la situación. Y dicho esto, pues por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona hemos ratificado el pacto por el referéndum que se ha impulsado recientemente y que recoge ese espíritu, ¿no?, del 80%. Ahora, lo que sí decimos es que queremos votar en un referéndum real, es decir, un referéndum que tenga garantías, que sea reconocido por todo el mundo, empezando por el conjunto de la población catalana. Y lo que no está claro ahora es si lo que puede hacerse a corto plazo, que tampoco sabemos, porque el Govern de la Generalitat no ha explicado todavía qué piensa hacer, si lo piensa convocar, cuándo, en qué condiciones. Bueno, ellos han dicho que van a convocar un referéndum. El presidente Pero no han dicho nada Puigdemont... más, no ha dado ninguna información. Entonces, claro, no sabemos efectivamente ni cuándo va a ser, ni qué características va a tener, y nosotros lo que sí advertimos es que, evidentemente, si se quiere volver a hacer otra movilización, como fue la consulta del 9N, es legítimo, eso no lo vamos a cuestionar, pero no le llamemos referéndum algo que no lo sea, Pero porque usted si no, va a seguir frustramos a la población. ¿Usted va a ¿no? seguir en la mesa pro referéndum? Si mesa no pro es referéndum. aceptado, como todo el mundo, como usted dice, Como le estoy diciendo, por las instituciones del Estado. O sea, es que si el referéndum no es reconocido y no tiene garantías, no es referéndum. Entonces, yo por el referéndum voy a estar siempre, me voy a sentar siempre. Siempre vamos a apoyar el referéndum porque creemos que en una democracia lo mejor es hablar las cosas respetuosamente, con diálogo, y si hay una cuestión que no se acaba de resolver, y es muy importante, es lógico que se vaya a las urnas. Sí, pero lo que yo le pregunto es, si el Sí. señor Puigdemont insiste en convocar un referéndum similar al del 9 de noviembre, sin autorización del Gobierno central, del Estado ni de las Cortes españolas, ¿usted seguirá en esa mesa? Yo le digo que para mí lo importante es que el referéndum sea realmente un referéndum y, por lo tanto, como todavía no sé qué va a convocar el señor Puigdemont, si va a tener garantías o no las va a tener, va a implicar a los funcionarios, va a poner en peligro a los funcionarios, todo eso son preguntas claves para saber si vamos a hablar de un referéndum real o no. Por un referéndum real, con garantías, reconocido, con seguridad para todo el mundo, siempre vamos a estar. Desde nuestro espacio político, siempre. Ahora, tiene que ser con garantías y tiene que ser un referéndum real. Si no tiene esas garantías, ¿el Ayuntamiento de Barcelona colaborará en la elaboración de un referéndum convocado solo por una parte? Hombre, a ver, si no tiene esas garantías, habrá que ver qué es. Si se trata de una movilización, pues hemos participado ya en un montón de movilizaciones y podemos participar en otra, ¿no? Pero será una movilización. Lo que seguro que no puedo hacer como alcaldesa es, por ejemplo, imponerle a los funcionarios municipales ningún tipo de actuación, ni contra su voluntad, ni contra la legalidad. Eso seguro que no lo puedo hacer como alcaldesa, porque una cosa es decidir por ti misma y otra cosa es decidir por los otros, ¿no? Vamos a escuchar precisamente lo que al respecto han dicho hoy los señores Puigdemont y Rajoy, hablando de independencia. Le voy a pedir su opinión al respecto de estos comentarios. Què està disposat l'estat espanyol per impedir que els catalans puguem decidir lliurement? És tot, tot i tot, el confessable y el inconfesable. Y a nadie se le ocurre que en Europa pues alguien vaya a darle su apoyo a quien pretende transgredir la ley. Escuchando a unos y a otros, ¿usted cree que es posible llegar a un entendimiento? Tiene que ser posible, porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa que es que se enquiste más esto, que se polarice más esto, eso sí que me parece inasumible. Por lo tanto, el diálogo en democracia siempre tiene que ser posible y el acuerdo siempre tiene que ser posible. Y le digo que en la experiencia ahora de casi 2 años de gobierno, eso todavía lo tengo más incorporado, ¿no? Porque hemos tenido que aprender mucho, somos un gobierno en minoría, hemos tenido que aprender mucho a hacer pactos, a dialogar, y creo que eso es en la responsabilidad de gobierno en democracia, eso va con el cargo, y por lo tanto es un mandato ciudadano el hacer el máximo de esfuerzo de diálogo. Yo creo que aquí el gobierno español se equivoca mucho cuando se coge a esa ley abstracta. Hace poco ha salido un manifiesto de, creo que eran 500 juristas, entre ellos profesores de constitución, de constitucionalismo, ¿no? O sea, constitucionalistas, que decían que dentro en el marco de la Constitución actual, si hay voluntad política, un referéndum es posible, ¿no? O sea, que no es una cuestión de que haya una ley caída del cielo que impide, no, es cuestión de voluntad política, como se ha visto en Escocia, como se ha visto en Canadá,
Y por lo tanto creo que se equivoca el gobierno español cuando sigue sin ofrecer ninguna alternativa, ninguna posibilidad de nada, y además lleva eso a la judicialización, a la inhabilitación de cargos públicos. Yo con Convergencia y Unió ya saben que tengo todas las diferencias del mundo, vamos, estamos en las antípodas, pero llevar a la inhabilitación de cargos por hacer una consulta participativa es una aberración democrática, o sea, es una barbaridad, y eso hay que decirlo. Y creo que, insisto, quienes persisten en ese camino de la judicialización, de la represión en nombre de la ley, lo que hacen es empeorar la situación, complicarla más y más y más. Y aquí lo que hace falta es diálogo, propuestas, y si no sale a la primera, pues a la segunda o a la tercera. Pero es que creo que cualquier gobernante está obligado a buscar soluciones dialogadas, pactadas y acordadas. Eso de enrocarse, ¿no?, y de polarizar, eso creo que es malo para todo el mundo y desde luego creo que es muy malo para la democracia. Pero brevemente, ¿la responsabilidad cree usted que es compartida por parte del gobierno catalán y del gobierno español? Porque nos dice usted que no le parece bien que esto se judicialice, pero ¿qué puede haber hecho mal también el gobierno catalán para que no se llegue a un acuerdo? ¿O solo tiene la culpa una parte? A ver, yo creo que la principal responsabilidad, sinceramente, sí que es del gobierno español, en la medida en que llevamos muchos años donde Cataluña, bueno, primero fue el Estatut se hizo por todas las vías democráticas, cumpliendo con todas las normativas de todo tipo, pasando por el Parlamento, por el Congreso, ¿no? Y de repente, cuando se acabó ese proceso larguísimo, democrático, con la participación de muchísima gente, se invalidó, ¿no? Se invalidó y se desautorizó. Entonces, desde allí hemos ido cada vez más a una radicalización donde en Cataluña había una minoría de independentistas y el apoyo al independentismo y al apoyo al referéndum ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, precisamente porque desde el Estado no se ha reconocido cosas que en cambio se le ha reconocido, ¿no?, a muchas otras comunidades autónomas, y no se ha ofrecido ninguna. Además, nunca se ha puesto ninguna alternativa sobre la mesa, solo el no por respuesta. Claro, eso polariza, crispas, y encima ponemos el tema de la judicialización por en medio. Se está dando un mensaje siempre de con nosotros no hay nada que hacer, con nosotros no hay ninguna posibilidad de diálogo. Y eso creo que es una gravísima irresponsabilidad. Luego, cómo lo gestione la Generalitat de Cataluña, puedo estar más o menos de acuerdo y tengo discrepancias, pero sinceramente creo que quien aquí está protagonizando la posición de inmovilismo claramente es el gobierno del Estado, el gobierno del Partido Popular en este caso. Nos vamos a ir con una pregunta para cada uno. Hilario, sí, solo una pregunta más sobre esta cuestión. Los señores y señoras que han sido condenados por defender ¿han sido condenados por defender el derecho a decidir o por desobedecer al Tribunal Constitucional? Pues sinceramente, yo creo que incluso muchos jueces lo han empezado a decidir, ¿no?, que han dicho, oigan, no nos traigan a la justicia cosas que no es de la justicia, que son temas políticos. Estamos hablando del 9N, estamos hablando de una consulta ciudadana. De una decisión del Tribunal Constitucional. De verdad, pero no recordemos de qué estamos hablando. O sea, y las leyes y los tribunales, para mí, en democracia, tienen que estar al servicio del bien común y de la democracia, no al revés, ¿no? Entonces, claro, porque si no hablamos abstractamente del Tribunal Constitucional, y dices, bueno, el Tribunal Constitucional ha invalidado un montón de leyes votadas democráticamente. Y entonces al final dices, bueno, ¿cuál es la función, ¿no?, de todo esto? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? Aquí estamos hablando de una consulta participativa donde millones de personas fueron a votar en una consulta participativa. Entonces, que eso llegue a los tribunales, se alargue años y lleve a inhabilitar cargos públicos, creo sinceramente que es un despropósito. Un despropósito. Es que ya el tribunal ya se había dicho que era ilegal, que no se celebrara la consulta. El tribunal ya se había pronunciado. Bueno. ¿Cómo sale adelante, cómo sigue adelante una consulta que el Tribunal Constitucional dice es ilegal? O sea, sabemos ya muy bien que existen diferentes interpretaciones de la legalidad, de la actuación del Tribunal Constitucional. Sinceramente, es que no creo que sea la cuestión. O sea, creo que es triste y que es lamentable que estemos en los tribunales para lo que es clarísimamente una cuestión política y algo que un Estado democrático maduro no tendría que tener ningún miedo en afrontar, que es su organización territorial, la plurinacionalidad y cómo eso se organiza libremente, desde el respeto, desde el civismo, con la participación ciudadana. O sea, estamos hablando de algo tan sencillo como eso, que en cambio se ha convertido en una cuestión de excepción. Y creo que eso nos recuerda a los peores tiempos de este país, sinceramente. Lucía. Si recientemente han llegado ustedes a su movimiento político, por así decirlo, porque no es exactamente un partido, ha llegado a un acuerdo con Podemos para poner en marcha una alternativa, digamos, para Cataluña. En ese sentido, me gustaría hacerle dos preguntas muy concretas. Primero, ¿cree usted que el actual bloqueo de la situación catalana y del proceso va a desembocar en unas elecciones o puede desembocar en unas elecciones anticipadas autonómicas? Y en segundo lugar, si así fuera,
si ustedes estuvieran en condiciones de plantear una alternativa por sus resultados electorales al gobierno nacionalista, independentista actual, y con RC o con otros socios, ¿situarían ustedes el derecho a decidir, el referéndum, como prioridad política o situarían la emergencia social como prioridad política? Pues a ver, son varias preguntas en una, ¿no? Sí, es verdad, estamos muy contentos porque ahora el próximo 8 de abril tenemos una asamblea fundacional, ¿no?, de esta nueva organización política que efectivamente quiere ser diferente, no quiere ser solo un nuevo partido, sino que, bueno, como hicimos en Barcelona, que nos juntamos mucha gente diversa, mucha gente que venía de partidos, pero creo que es muy importante remarcar siempre mucha gente que no veníamos de partidos, como es mi caso y el de mucha otra gente, que no encontrábamos un lugar donde participar políticamente, y eso se demostró necesario en Barcelona porque, bueno, ganamos las elecciones, ¿no?, con muy pocos recursos, con esa propuesta ilusionante se ganaron las elecciones y eso nos está permitiendo hacer muchas cosas en Barcelona y es lógico, por lo tanto, que pensemos que esa misma propuesta pues es válida y es necesaria para Cataluña. Y más cuando se han producido elecciones estatales en el pasado año y tuvimos que en muy poco tiempo improvisar pues una coalición electoral, ¿no?, que fue en Comú Podem. Y para sorpresa de todo el mundo, pues ganamos las elecciones en Cataluña las 2 veces en la convocatoria estatal. Entonces está claro que ese espacio político era necesario, ¿no?, porque si no, no habríamos ganado en Barcelona y por 2 veces en las estatales. Dicho esto, lo que más nos importa es hacer bien ese proceso y efectivamente pues hacer todo el esfuerzo, no solo para que Podem, sino para que gente que viene de Iniciativa per Catalunya, de Esquerra Unida, pero también de movimientos diferentes, gente independiente, todo tipo de gente, se sienta protagonista en condiciones de igualdad de esa propuesta política desde su génesis, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Dicho esto, creo que eso es muy necesario porque efectivamente para nosotros el derecho a decidir y el tema del referéndum es una prioridad para un tema que se ve clarísimamente es prioritario también para el conjunto del Estado. Muchos años de bloqueo y hay que buscar un desbloqueo y nos parece que el mejor es la solución democrática, es decir, más allá de quien sea independentista y no lo sea, nuestro eje básico es el democrático, es resolvamos esto democráticamente. Lo que sí nos diferencia a nosotros de otras formaciones que defienden el referéndum, como puede ser Convergència i Unió o Esquerra Republicana, es que efectivamente, como creo que apuntaba en su pregunta, nosotros creemos que no hay que esperar a que ese referéndum, que es algo difícil y eso lo hemos dicho siempre, sabemos que es complicado que se dé, no engañemos a la gente, no digamos que se puede hacer el año que viene o dentro de 2 meses o 3 meses, si no depende solo de nosotros y no estamos seguros de hacerlo, ¿no? Pero sabemos que es nuestro objetivo y hemos trabajado y seguiremos trabajando para que sea posible, pero no podemos esperar a que ese referéndum se haga para hacer muchas otras cosas, porque el derecho a la vivienda, porque la soberanía energética, porque la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la desigualdad, porque la escuela pública, o sea, son temas prioritarios que no pueden seguir esperando. Que en cambio es lo que están haciendo un poco el gobierno ahora actual de Junts pel Sí, ¿no?, que tienen fuertes discrepancias entre ellos en todos estos temas y los van posponiendo a la espera de que algún día llegue el referéndum. Y en eso nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que hay que actuar en todos los frentes desde ya, dando la misma prioridad a todo. Vamos a hablar de un asunto, a continuación le voy a preguntar por una cuestión que hoy va a formar parte de nuestro debate y es el conflicto que tienen en ciudades como Madrid y Barcelona los taxistas por un lado y luego estas empresas de alquiler de coche con conductor como Cabify o Uber. El otro día los taxistas se manifestaron frente al Ayuntamiento de Barcelona, quisieron hablar con usted, no les fue posible y un representante del gremio del taxi de su ciudad de Barcelona nos dejaba la siguiente pregunta, vamos a escucharla. ¿Denunciará el Ayuntamiento de Barcelona a la Fiscalía Anticorrupción este fraude de ley de adjudicaciones públicas a coste cero para luego transferirse por 60.000 euros cada una? Pues no sé yo si la Fiscalía Anticorrupción sería el mecanismo, pero en todo caso el colectivo de taxistas saben que tienen todo nuestro apoyo. Nosotros desde siempre nos hemos posicionado en contra de ese intrusismo, que efectivamente, o sea, es competencia desleal, o sea, que alguien que pague un montón de dinero por una licencia, que pague sus impuestos y luego aparezca alguien y en nombre de lo colaborativo, que es como un concepto muy genérico, ¿no?, pues pueda ahorrarse todos esos gastos y sacar el beneficio, pues evidentemente eso es competencia desleal y en ese sentido los taxistas, como parte que son además, que consideramos del transporte público de la ciudad, tienen todo nuestro apoyo. La regulación no depende de nosotros, otra vez, ¿no? Estamos con esto de que ya nos gustaría a muchas ciudades tener mucha más capacidad legislativa, pero ahora mismo eso depende, ese tipo de licencias dependen de la Generalitat de Cataluña. Entonces, apoyamos al colectivo, sí que hay cosas que podemos hacer y las estamos haciendo. Por ejemplo, la Guardia Urbana ha aumentado su propia formación para detectar ese tipo de vehículos que puedan estar haciendo competencia desleal.
real, ¿no? Y hemos aumentado sanciones, hemos aumentado muchísimo las intervenciones, por ejemplo, de Guardia Urbana para proteger el carril de bus y taxi para que no sea utilizado, ¿no?, por otro tipo de vehículos, o sea, cosas que dependen en el día a día, en el espacio público, en movilidad del ayuntamiento, sí que hemos aumentado la actuación. Pero efectivamente, aparte de apoyar esa demanda, la competencia legislativa no la tenemos. Y en cualquier caso, sí que con el colectivo de taxistas nos vamos a reunir próximamente en el marco del área metropolitana. Bueno, esta misma noche tendremos un debate en el cual asistirán representantes del gremio del taxi y también representante de Uber. Estará con nosotros y podremos hablar de todo esto. Una última cuestión que le quiero preguntar. El autobús de Hazte Oír pasó por Barcelona. ¿Qué opinión le merece la campaña de esta organización? Bueno, pues ya tuve ocasión de expresarlo públicamente. La verdad es que confieso que me da rabia el darles tanta publicidad, sinceramente, porque creo que era lo que más buscaban, ¿no? Y que se les ha dado muchísima publicidad. Pero al mismo tiempo se ha dado mucha publicidad al movimiento trans y hemos hablado de esto en horario de máxima audiencia. Hay que ver la parte positiva, ¿no? Que también se habla de un tema que es un tema real de la sociedad. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que aprovechar, ¿no?, ya que ese autobús con el que discrepo absolutamente de su mensaje, porque me parece que eso que incita al odio y que además, sobre todo porque incide además en los más vulnerables, que son los niños y las niñas, ¿no? Dejarlos en paz, o sea, dejar que busquen su propia identidad y no digáis si está bien o está mal lo que sienten o lo que dejan de sentir los niños y las niñas. Me parece que eso es lo peor de ese autobús. Pero en cualquier caso, creo que sí que nos tenemos que autointerrogar de forma crítica, ¿no? Y nos tenemos que preguntar que más allá de ese autobús, ese tema no lo tenemos resuelto y que en el día a día hay muchas prácticas normalizadas en nuestra sociedad, en las relaciones sociales, en el ámbito, pues puede ser escolar, en el ámbito médico, donde se sigue tratando como una patología, ¿no?, el hecho de la búsqueda de la identidad de género en las diferentes formas trans que puedan haber, también las no binarias, ¿no?, etcétera. Entonces creo que ahí hay mucha pedagogía y mucha autocrítica como sociedad. Entonces, bueno, digamos, quiero ver el efecto positivo de esta polémica, ¿no?, que creo que en sí misma no es positiva, pero el efecto positivo sí sirve para que efectivamente nos informemos mucho más y nos preguntemos qué hacemos mal en el día a día y qué podemos hacer mejor. Bueno, alcaldesa, hemos querido también rebuscar un poco en su pasado para conocer cómo llegó usted después de militar en organizaciones como la Plataforma Antidesahucio hasta la alcaldía de la segunda ciudad del país. Andrea. Sí, hemos vuelto a tirar otra vez de hemeroteca y hemos encontrado, señora alcaldesa, pues vídeos de hace muchísimos años de su época de activista y le hemos llamado, aquí tienen todo lo que van a ver, activismo antiglobalización. Viajamos hasta el año 2001, iba a haber en Barcelona una cumbre del Banco Mundial, hubo muchas manifestaciones y en una de esas, en una concentración, aparece ella, Ada Colau. Vean. Mantener esa convocatoria que sea súper masiva, súper lúdica. Bueno, aquí la tenían, fue tal la presión que hubo, señora Colau, que el Banco Mundial llegó a cancelar esa conferencia, esa reunión que van a tener en Barcelona. Estas son imágenes de aquel día, pero hay más. Vamos ahora al año 2003, un grupo de activistas decide entrar en el consulado de Barcelona, en el consulado suizo en Barcelona, y una vez más ahí nos encontramos a Ada Colau. Este es el momento en el que varios compañeros deciden entrar en el edificio y ahora van a ver aquí la tienen a una jovencísima Ada Colau. ¿Se acordaba usted, señora Colau, de este momento? Estoy muy joven, sí. Es en el año 2003. Después de usted saltó, antes de la PA, a la lucha contra las viviendas, contra los desahucios. Y tenemos un momento de ella protestando en el Salón Inmobiliario de Barcelona en el año 2006. Quédense con estas imágenes, señora Colau. ¿Una respuesta? Ahí la tenía el micrófono en mano y llega incluso usted a intentar negociar con los Mossos d'Esquadra para que les dejen acercarse un poco más. Salón Inmobiliario, protestaba Ada Colau por la celebración de ese salón. Hablaba ella de especulación inmobiliaria. ¿Quieren saber lo que decía? Ahí va. La ciudadanía cada vez más le cuesta llegar final de mes. Invierten miles de millones para hacer una feria como esta y seguir haciendo, entre poca gente, miles de millones de beneficio. Bueno, eso era su acto contra la especulación inmobiliaria y ya de aquí, señora Colau, usted pasó a la alcaldía de Barcelona, pasaron unos cuantos años, pero en junio usted fue elegida alcaldesa y hemos querido recordar esas imágenes, sus primeros momentos como alcaldesa. Ahí la tienen con el bastón de mando que se le ofrecía a la ciudadanía y hubo pues muchos barceloneses que se acercaron allí a la Plaza Sant Jaume para ver ese momento y tuvo un mensaje para todos los que estaban allí y lo hemos recordado también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la ciudadanía per fer possible lo impossible.
por hacer posible lo imposible, decía señora Colau. ¿Son asumibles las reivindicaciones que hacía usted cuando le hemos visto en el activismo? Digo porque usted protestaba, por ejemplo, contra el salón inmobiliario y ese salón se sigue celebrando hoy en día con usted como alcaldesa. No contra el salón inmobiliario, sino contra los objetivos y los métodos de ese mercado inmobiliario que en ese momento era el que generó la burbuja inmobiliaria que aún hoy estamos sufriendo, ¿no? Entonces, claro que queremos que haya salones inmobiliarios, pero donde se hable de alquiler accesible, donde se hable de rehabilitación, donde se genere empleo, pero que eso sea compatible con garantizar el derecho a la vivienda. Por lo tanto, no es lo inmobiliario sí o no, sino lo inmobiliario sí, pero al servicio del interés general. Por lo tanto, me reconozco totalmente en esa trayectoria y me siento además obligada a responder delante de ella. O sea, creo que también, si soy hoy alcaldesa, tiene que ver ¿Echa de con menos ese esos compromiso. días, esas manifestaciones del año 2001, 2003? Bueno, echar de menos es difícil de decir porque no es comparable, ¿no? En realidad, o sea, insisto, yo me reconozco en esa trayectoria y creo además me recuerda, ¿no?, quién soy, de dónde vengo y a qué me debo, al interés de la mayoría de la población, a los derechos básicos, como es el acceso a los suministros, como es el derecho a la vivienda, en la lucha contra la contaminación. Por eso estamos aquí y por lo tanto los objetivos son exactamente los mismos desde la imagen más antigua hasta la Ada Colau de hoy, que lleva 2 años de alcaldesa. Los objetivos no han cambiado para nada. Evidentemente el rol que me toca ahora mismo es diferente, las responsabilidades que tengo son diferentes. Por ejemplo, siendo alcaldesa, pues ya no solo tienes que representar a los que piensan exactamente como tú, tienes que representar o esforzarte por representar en la medida de lo posible a la inmensa mayoría de la población. Entonces, eso hace que, por ejemplo, a veces pues cosas que tú dirías de forma más contundente las digas con palabras más suaves, pues por ejemplo eso puede pasar, ¿no? Pues ahí estaban esas imágenes. Pero vaya, yo me reconozco totalmente y creo que si hoy soy alcaldesa es también porque tengo esa trayectoria. Vamos a acabar escuchando unas declaraciones del presidente del Eurogrupo, unas declaraciones muy poco afortunadas sobre en qué nos gastamos en los países del sur de Europa la presunta ayuda de los países del norte de Europa. Estas fueron exactamente esas declaraciones. Una barbaridad. No puedo gastarme el dinero en alcohol y mujeres y después pedir ayuda. That's your statement. Apologize for this. No, certainly not. And you don't have to read my statement because I know my statement. It came from this mouth. So you don't have to read it to me. Dice y asegura que fue malinterpretado, pero se niega a pedir disculpas o explicarnos mejor esa barbaridad. Pues la verdad es que yo no puedo explicarle esa barbaridad porque es inexplicable. Realmente debería pedir disculpas y punto, ¿no? Porque es muy grave, es muy ofensivo. Y las instituciones europeas, digamos, que ya están suficientemente desacreditadas en general, ¿no?, y tienen un problema de legitimación como para irse permitiendo esas frivolidades y esos comentarios ofensivos. O sea que realmente creo que Europa ahora mismo está en un momento además crítico, donde está habiendo un auge de movimientos racistas, incluso neofascistas, ¿no? Lo estamos viendo, se ha visto en Holanda, donde había el riesgo de que ganara las elecciones un grupo de extrema derecha, en Francia está Le Pen. Y hay que plantearse seriamente cómo refundamos y reconstruimos esa Europa democrática desde abajo, porque es más necesaria que nunca. Y yo creo que ahí las ciudades sí que vamos a tener un papel clave, porque somos la administración más cercana a la ciudadanía y si hay que mejorar la democracia, yo creo que hoy las ciudades están llamadas a tener un papel protagonista de esa Europa que queremos, ¿no?, que es la Europa realmente social, la Europa realmente democrática, la Europa realmente que priorice a las personas y no a los mercados, ¿no? Alcaldesa, muchas gracias por haber estado aquí en La Sexta Noche, por habernos acompañado y nosotros vamos a continuar en directo cuando son las 10.